Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas de la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hoy día vamos a hacer el estudio bíblico sobre el templo de Dios. El templo de Dios, ¿cuál es el significado espiritual del templo de Dios? Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a presentarnos delante de su presencia para estudiar con la guianza del Espíritu Santo. Sin la guianza del Espíritu de Dios, el estudio bíblico sería un fracaso, porque serían palabras de seres humanos. Oremos. Señor de los señores, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En tu infinito amor, en tu infinita misericordia, compasión, piedad, permítanos la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, presentarnos delante de tu presencia, Señor. Alabado tu nombre, bendecido tu nombre, glorificado tu nombre para siempre en eterno, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la antigüedad se le decía Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y a esa promesa, a esa descendencia, nació como el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús. Él es el Cristo, el Mesías, el justo, el santo, el príncipe de la vida, el autor de la vida, el autor de la salvación, nuestro único pastor, el pastor de los pastores, el buen pastor, ese pastor que dio su vida por nosotros, su sangre, y que gracias a su venida hace 2020 años atrás, más o menos, gracias a su venida, gracias a que Él trajo un evangelio de paz, de amor, y que gracias a que Él dio su vida por nosotros, su sangre, fuimos comprados con su sangre, fue clavado, crucificado en un madero, resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció al diablo que gobierna el imperio de los muertos. Repito, Cristo Jesús resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció al diablo que gobierna el imperio de los muertos. Después de su resurrección, el Señor estuvo con nosotros 40 días y 40 noches. Al 40 días subió a los cielos de los cielos en una nube y recibió el más grande premio, galardón, se encuentra a la derecha diestra del Padre. Pero como Él nos prometió, dijo, yo rogaré al Padre. Así, cuando estuvo en el trono celestial, se presentó delante del Padre, rogó, dice la Escritura, para que nos mande su Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el otro consolador llamado Espíritu Santo, que nos guía, nos cambia, nos transforma, nos enseña, nos perfecciona, nos santifica, para que podamos alcanzar la vida eterna. Ese es el objetivo de la fe, el objetivo del Evangelio, el objetivo de nuestras vidas, alcanzar la vida eterna. Allá estar con Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo, Dios en Espíritu Santo. Espíritu Santo. Bendice este estudio bíblico, Señor. Danos palabras de sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, entendimiento. Y que abran nuestros corazones. Quítanos ese velo, esa ceguera, sordera, sueño, pereza espiritual que el diablo pone. Porque lo que más desea Dios es que le compremos ese oro puro refinado, la palabra de Dios, y seamos ricos. Bendice este culto de oración, Señor, se lo pedimos, y que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que hable, que revele su palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, te lo pedimos y te lo agradecemos
en el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús de Nazaret. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Vamos a empezar el estudio bíblico sobre los templos hechos por manos de hombres y el templo hecho por Dios. Por medio de sus profetas, Dios, nuestro Dios, nos revela claramente que Él no necesita una casa, no necesita sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz, ni quemar incienso. Dios no necesita sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz, ni quemar incienso. Eso Dios no necesita. Estudiemos la palabra de Dios. Los invito a abrir el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 66, del versículo 1 al 4. Dice en Isaías capítulo 66, versículo 1, el Señor, nuestro Dios, dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Entonces, ¿dónde habita Dios? ¿Dónde está su trono? En el cielo. Y la tierra estrado de mis pies. Simbólico. Porque en la vida personal, como seres humanos, a lo que menos le damos importancia, ¿qué es? A nuestros pies. Con todo respeto por las hermanas. Lo que más se preocupan es en la parte de los cabellos, de las pinturas, el cuerpo. Poco se preocupan hombres y mujeres de los pies. Por eso dice, la tierra es estrado de mis pies. Es lo último de su vida. El cielo es mi trono. Aparentemente es lo último de su vida. Pero Dios mora en los cielos. Dios no necesita una casa. Continúa el versículo 1, Isaías 66 dice, pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Entonces él está preguntando, dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Para qué me deben edificar una casa? ¿Y para qué me debo reposar si yo vivo en los cielos? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Mi mano. Solo la mano de Dios hizo todas esas cosas. Dice el Señor. Pero algo importante, dice Dios. En lugar de estar construyendo templos lujosos, guiados por el diablo, por Satanás, en lugar de estar malgastando el dinero de los pobres y robando el dinero de los pobres, pensando que porque construyen templos lujosos, Dios va a estar. Lo dice Dios, no lo digo yo. Isaías capítulo 66, versículo 2, dice, pero miraré, Dios va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios no mira los templos lujosos. Hermanos y hermanas, hablo en general, no soy con ninguna sexta congregación o iglesia que está mal llamado iglesia, porque es sinagoga. Dios dice que va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Se recuerdan cuando el Señor iba a iniciar su evangelio? Dio unos mandamientos. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué Dios habla del pobre? Porque
nosotros seremos ricos, como dice Apocalipsis 3, capítulo 3, 17 y 18, que dice el Señor, yo te aconsejo, que de mí compres oro puro refinado y serás rico. Que de mí, de Dios, compremos ¿qué cosa? ¿Cuál es ese oro puro refinado? La palabra de Dios. Y serás rico. Por eso nosotros somos pobres, humildes de espíritu. ¿Por qué humildes? Porque nosotros somos siervos de Dios. Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero. Con todo respeto por todas las hermanas, algunas trabajan en casa o los que trabajan. Cuando el jefe da una orden, no van a decir, no jefe, voy a tomar mi capuchino corneto. No jefe, voy a llamar por teléfono. Estoy en mi celular, smartphone. Primero es el jefe. Igual en lo espiritual, nosotros somos pobres y humildes. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Suceda lo que suceda, Dios, Dios y Dios. Estoy en tribulación, enfermedades, calumnias, difamias. Tengo que orarle a Dios, tengo que alabarle, tengo que glorificarlo, tengo que bendecir, tengo que predicar su palabra. Pobre y humilde de espíritu. A esos mira Dios. No mira los templos lujosos. En lugar de hacer templos lujosos y robarse todo el dinero de los diezmos de los pobres, hacerse ricos, esos pastorcitos y pastorcitas amadas, con casas de millones de dólares, denle a los ricos, que se cumpla la palabra del Señor Jesucristo cuando se encontró con un joven rico. Señor, quiero ser tu discípulo. Y el Señor lo miró y le dijo, sí, pero primero es una cosa, vende todo y dale a los pobres. Dios no se encuentra en templos hechos por manos de hombres. Acá lo dice. Él solo mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. ¿Qué quiere decir tiembla a su palabra? Dios me habló. Dios me está hablando por las Santas Escrituras. Si yo cometo un pecado, voy a desagradar a mi Dios. Va a estar triste Dios por culpa mía. Si yo miento, si tengo celos, rencores, envidia, si yo deseo el mal a otras personas, Dios va a estar triste. Si yo me robo los diezmos y las ofrendas para ser rico yo y mi familia, y me vanagloreo y me idolatro, Dios ve a los humildes, pobres y humildes de espíritu. En el versículo 3 dice, el que sacrifica buey es como si matase un hombre. Dios no quiere sacrificios de los bueyes. El que sacrifica oveja es como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Sangre de cerdo. El que quema incienso, estoy leyendo Isaías capítulo 66, versículo 3. Palabra de Dios, no es palabra mía. Dice, el que quema incienso es como si bendijese un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? En versículo 4 dice, también yo escogeré para ellos los escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Hermanos y hermanas, los invito a leer de nuevo Isaías capítulo 66, versículo 1 al 4, donde Dios dice que el cielo es su trono, es su casa, y que Él mira a los pobres y humildes de espíritu, y aquellos que tienen temor a su palabra.
Temor es amar a Dios. Amar a Dios es cumplir los mandamientos, decretos, estatutos, leyes, normas. Muchas congregaciones, sectas, dice que defienden al pastorcito o la pastorcita amada y piensan que están defendiendo a Dios. Están defendiendo al hijo, a la hija de la bestia, que con el dinero de los diezmos son ricos y ricas, ellos y sus familias. Y los pobres no tienen ni dónde dormir, ni dónde comer. Eso no es defender a Dios. A Dios se lo defiende leyendo las Santas Escrituras, escudriñando su palabra, alabándolo, glorificándolo, bendiciendo su santo nombre, alejándose del mundo, del pecado, y no idolatrando, venerando, santificando seres humanos que un día morirán y como todos nosotros seremos polvo. Oremos a Dios para que nos abra los ojos, oídos espirituales, y no estemos atados, encadenados del diablo y de la bestia, del espíritu de Jezabel. Abramos esos ojos y oídos espirituales, pero pidámoselo a Dios. Dice en Jeremías, capítulo 7, del versículo 3 al 4. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando del Israel espiritual. ¿Cuál es el Israel espiritual? Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo y valoran a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es que tenemos tres dioses, es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero por el máximo respeto, la máxima reverencia, le decimos Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, Dios en Espíritu, Espíritu Santo. Él no es Diosito, Taitito, Papito, ni Jesucito, ni mi amiguito. Él es Dios. Si a nuestro jefe le hablamos con respeto, jefe, jefa, ¿qué será Dios? Israel es el Israel espiritual. Nosotros no tenemos antepasados, abuelitos, abuelitas en Israel físico, ¿no? Somos el Israel espiritual, el pueblo escogido de Dios que somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice Dios en Jeremías capítulo 7, versículo 3, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. ¿Pero a qué lugar se está refiriendo Dios cuando dice mejorad vuestros caminos y vuestras obras? ¿En cuál lugar? Al aposento alto, a morar en la casa de Dios. Porque el único objetivo que tenemos es la vida eterna. Nosotros somos solo peregrinos y extranjeros en ese mundo. Nuestro objetivo no es templos lujosos o templos. Nuestro objetivo es la vida eterna. En el versículo 4 dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo el templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Fuertes esas palabras, ¿no? En Jeremías, capítulo 7, versículos 3 y 4. Abramos los ojos, hermanos y hermanas. No estemos hablando tonterías y tonterías. Leamos las Santas Escrituras. Nos hacen un lavado de cerebro en las sectas, congregaciones diabólicas, que esta es la iglesia del Señor, que esta es la pastorcita madre, el pastorcito, y si hablan mal de ellos nos tragará la tierra, y que así allá, día y noche nos hacen un lavado de cerebro por la boca, mentalmente, por los ojos, con vídeos y vídeos, estudios bíblicos donde aparece la foto del pastorcito, la pastorcita y que sus hijos y su familia y que son bendecidos con casas millonarias, un lavado día y noche de cerebro. Y los pobres predicadores, idólatras, hijos de la bestia, tienen que alabar y glorificar sus pastorcitos y pastorcitas amadas porque reciben su salario mensual, pero reciben salario del hombre.
¿Qué milagros y prodigios hacen? Ninguno. No hacen ningún milagro. El único milagro es robarse los diezmos y las ofrendas, ellos y sus familias millonarios. Y los pastorcitos y los predicadores y sus familias tienen su salario mensual y están contentos. Por eso dice en Jeremías capítulo 7, versículo 4, no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo del Señor es este. Versículo 8, y aquí vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan. Versículo 14, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo hice a Silo. Entonces, hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado en estar diciendo que este es el templo del Señor, porque lo dice Dios en Jeremías capítulo 7, versículos 3, 4, 8 y 14. Estos pastorcitos y pastorcitas amadas, cuando hacen sextas, iglesias, congregaciones diabólicas, dicen que esta es la casa de Dios, que ese es el templo de Dios. Falso, ese es diabólico, ese es miserable. Son hijos de la bestia. Porque acá lo dice en Isaías. No fiéis en palabras de mentiras. Templo del Señor, templo del Señor. Porque ya les adelanto, hermanos y hermanas. El verdadero templo de Dios, ¿cuál es? Nuestro corazón. Donde mora el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas personas que me llaman y me dicen, hermano, mi iglesia está cerrada, no puedo ver ni al pastorcito ni a la pastorcita amada. ¿Qué hago en mi casa, hermano, con este coronavirus? No puedo ir a mi templo lo han hecho lujoso, cuesta millones de euros, dólares, pesos colombianos. ¿Qué pasa, hermana? Usted puede alabar a Dios en su casa, puede glorificarlo, puede cantar lenguas celestiales, puede hablar con Dios. Lea la Biblia, porque la Biblia es el único modo que nos hace conocer a Cristo Jesús. Y cuando usted lee la Biblia, viene el Espíritu Santo, la guía, la enseña. Dios nos encuentra en templo hecho por manos de hombres. Le han hecho un lavado de cerebro, de cerebro, de cerebro. Que hay personas que hablan solo de su pastorcito, su pastorcita amada y que la defienden y que la defienden. Están defendiendo al hijo, a la hija de la bestia y sus familias. Porque ¿cuántas palabras salen de su boca de Dios? Ninguna. ¿Acaso han dicho Dios Padre, defienda al Señor Jesucristo? Defienda al Espíritu Santo. He visto sectas, congregaciones que salen a manifestaciones a defender a la hija de la bestia, a la pastorcita amada. Están defendiendo sus intereses económicos de ella y su familia. Abramos los ojos espirituales. ¿Acaso han defendido a Dios Padre? ¿Acaso han defendido a su único Hijo amado Cristo Jesús? ¿Acaso han defendido al Espíritu Santo? A Dios se defiende leyendo las Santas Escrituras, escudriñándolas. ¿Cuánto tenemos de Dios? ¿Hacemos milagros, prodigios? ¿Oramos por una persona y Dios escucha nuestras oraciones? ¿Imponemos manos y el ciego ve? ¿El paralítico camina? Abramos los ojos espirituales. No defendamos a la bestia, a los hijos e hijas de la bestia. El rey David era una persona muy entregada a Dios. Dice que él quería edificar una casa para Dios. El rey David quería edificar, pero que sea claro, hermanos y hermanas, Dios jamás, nunca pidió edificar una casa para él. Es el rey David que quería edificar una casa para Dios. Salomón, el hijo del rey David, uno que no trabajaba, que no sabía ni qué cosa era trabajo, quería edificar un templo para Dios. Y él dijo que hizo un verdadero templo. Pero Salomón,
Hay muchos pastorcitos y pastorcitas amadas que dicen que ellos son como Salomón y quieren construir templos lujosos para Dios, como Salomón. Sí, ellos son como Salomón. Porque Salomón, ¿qué fue al final? Porque Dios les dio un poquito de palabras de sabiduría a Salomón. Salomón que se convirtió, si lo sabemos por la Biblia, 500 mujeres y 400 concubinas. Estos nuevos pastorcitos y pastorcitas amadas, hijos, hijas de la bestia, de Satanás, del diablo, de Lucifer, ¿sí? Tienen 400 maridos, 400 concubinas. ¿Cuáles son esos maridos y concubinas? La avaricia, la codicia, robar, mentir, adulterar la palabra de Dios, idolatría, se dejan idolatrar, venerar, roban los diezmos, las ofrendas, para hacerse ricos y ricas ellos y sus familias. Les gusta ser venerados con fotos, con estudios bíblicos. Son como Salomón, porque Salomón terminó en la idolatría. Salomón era uno que no sabía nada de nada. El Espíritu Santo hablaba por medio de Salomón, pero Salomón era un ser humano simple y terminó con la idolatría. Ya al final, cuando ya se iba a morir, dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dijo. Sí, pero lo dijo al final. Dios enseña que a veces nos da un poco de palabras de sabiduría, un poquito, ni aunque el 1% de palabras de sabiduría, ya nos queremos apóstoles, discípulos. El único milagro que hacen es robarse los diezmos y las ofrendas, y que sus fotos estén por todas las iglesias, y que la congregación, las sectas, solo estén a cargo de sus hijos, sus hijas, sus sobrinos. Eso no es de Dios. Ellos son hijos e hijas de la bestia. Abran los ojos espirituales. Defendamos a Dios. Señor, ya no permitas que el diablo me confunda, pensando que oro a Dios, amo a Dios, y defienden a la bestia, a Satanás, a Lucifer. El verdadero templo fue hecho por mano de Cristo Jesús, de Jesucristo. ¿Recuerdan, hermanos y hermanas, cuando el Señor Jesucristo regresó a Jerusalén y se presentó en Jerusalén y dijeron, Señor, este templo lo han hecho en 45 años? Y les dijo, destruyan este templo que yo lo construiré en 3 días. Destruyan este templo que yo lo construí en 3 días. ¿Por qué? Porque Él, en 3 días que resucitó, cuando resucitó al tercer día, construyó ese verdadero templo en nuestros corazones. Gracias a su crucifixión, muerte, resurrección, venció a la muerte. Y todos tenemos acceso a la vida eterna, a estar delante de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo reconstruye el templo de nuestros corazones? Con la ayuda del Espíritu Santo. El templo, el verdadero templo de Dios, la verdadera Jerusalén celestial, ¿dónde se encuentra? En cada corazón de cada hermano y cada hermana. Los templos, el templo de Dios, Dios no necesita un templo lujoso, no necesita un templo para morar en nosotros. No necesita que nosotros idolatremos a la hija de la bestia, a esos pastorcitas, llenos de dinero, de casas millonarias. Si ustedes ven en internet, cuando hay estudio bíblico, más se ve la foto de la bestia. ¿Por qué? Cuando van a las iglesias, la foto de la bestia por todos lados, de los pastorcitas amadas. Para eso murió el Señor Jesucristo, para venerar a ellos. Así estamos idolatrando al diablo, al diablo. El verdadero templo de Dios es nuestros corazones, hermanos y hermanas. Les han lavado el cerebro, el cerebro, el cerebro. Ellos tienen espíritu de Jezabel, espíritu del diablo, que les lavan el cerebro, la mente, con los estudios bíblicos, con las predicaciones que día y noche hacen, que adoremos a la bestia, a la hija de la bestia, y la bestia, y la bestia, la pastorcita amada, el pastorcito amado, sus hijos, sus hijas prostitutas, hijos homosexuales. Eso no es de Dios.
en una congregación, en una secta, en una iglesia, que llaman iglesia, que no se debe llamar iglesia, porque la iglesia es el corazón. Solo se debe pronunciar el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nadie es más. No debe haber una foto. Tal es así que en Génesis Dios dijo, no hagan imágenes ni en el cielo, ni del cielo, ni de la tierra. ¿Y por qué se dejan las imágenes de las pastorcitas amadas? Lavado de cerebro. Los predicadores asalariados tienen que tienen que ser esclavos de la bestia. Abramos esos ojos, oídos espirituales. Acá se hacen milagros, prodigios. El único milagro es robarse los diezmos y las ofrendas. El verdadero templo de Dios es edificado en los corazones de cada hermano y hermana que es guiado por el Espíritu Santo y que valora a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los seres humanos nos debemos respetar, nada más, pero somos simples seres humanos. Y cuando vemos en una iglesia, congregación, secta, que están hablando mucho del pastorcito y la pastorcita amada, es Satanás, el diablo, hijos de la bestia. Cuando vemos los estudios bíblicos donde está la foto del pastorcito, pastorcita amada, hija de la bestia, eso es del diablo, de Satanás, porque es un lavado de cerebro, de cerebro. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Cuando hablan solo de ellos y de ellas, cuando vamos a las iglesias y vemos la foto del pastorcito, la pastorcita amada, que ellos son solo millonarios y su familia, ellos son de Satanás, de la bestia, hijos de la bestia. Por eso Dios le dijo a la mujer samaritana, al mundo, mi Padre busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu, en verdad. Dios es espíritu, Espíritu Santo, la verdad, Cristo Jesús, su Evangelio. Que nos hayan lavado el cerebro y que nos digan que si hablamos mal de la hija de la bestia, la tierra se va a abrir y que nos va a tragar y nos vamos a maldecir nuestras familias. Qué extraño. El Señor Jesucristo, al único Hijo amado de Dios, lo crucificaron, lo clavaron, lo atormentaron. Y él hasta el último que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Hijo de Dios murió pobre. No tenía una mansión de millones de dólares. El Hijo de Dios murió pobre, pobre, materialmente. Pero era rico delante de Dios. Porque hacía milagros y prodigios. No nos engañemos. El diablo es astuto, el diablo es burlón. Crea congregaciones, sectas, esto. Da un poquito de palabras de sabiduría, después hace que caigan en vanagloria, arrogancia como Salomón. Y al final, ya cuando van a morir, dicen, sí, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Al final, cuando van a morir. Pero ¿cuántas vidas espirituales matan día y noche? Hay personas que defienden al pastorcito, pastorcita amada, hija de la bestia, pero nunca se les ha escuchado que defiendan a Dios, que defiendan sus santas escrituras, que defiendan la palabra de Dios, que vayan a manifestaciones y defiendan al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo. El Señor habla del oro que hay en los templos. Dice, mía es la plata y mío es el oro. Porque la plata y el oro se refiere a lo espiritual. El oro es la palabra de Dios. La plata es el poder de Dios. La plata es la justicia de Dios. Los pecados y abominaciones de los que confían en el templo que lleva el nombre de Dios. Dice que todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuáles son los verdaderos sacrificios y holocaustos del templo de Dios? Del verdadero templo de Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios y holocaustos que debemos hacer? ¿Cuáles son? De un verdadero cristiano. ¿Cuáles son esos sacrificios y holocaustos que hacemos en el templo de Dios, que es nuestro corazón? ¿Cuáles son? Leer las Santas Escrituras, escudriñar las Santas Escrituras, alabar, santificar, bendecir el santo nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Predicar la palabra de Dios, hacer conocer la palabra de Dios, testimoniar con nuestra vida
con nuestra lámpara la palabra de Dios, que seamos luz del mundo, lejos del mundo, lejos del pecado, lejos de tanta vanagloria, arrogancia del mundo. Dicen que eso es el verdadero sacrificio y holocausto que Dios desea de cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos defendiendo un pastorcito, una pastorcita amada, hijas de la bestia de Satanás, no estamos defendiendo a Dios. A Dios se lo defiende leyendo las Santas Escrituras, escudriñando las Santas Escrituras, alabándolo, glorificándolo, bendiciéndolo, teniendo nuestra mirada en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nadie es más. Los seres humanos son simples seres humanos. Cuando estamos teniendo la foto del pastorcito, la pastorcita amada, hija de la bestia, cuando la tenemos que tocar esto, toda esa cosa, eso es del diablo. A Dios se le ora. Señor, tengo este problema, mis hijos son rebeldes, caprichosos, están en la droga, en el alcohol. ¿No será que no te valoro, Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo, Dios Espíritu Santo? ¿No será que indirectamente el diablo me ha confundido y caigo solo en idolatría, en seres humanos? ¿Por qué Dios no nos escucha nuestras oraciones? ¿Por qué estamos atados, confundidos? ¿Por qué nuestros hijos son rebeldes, caprichosos, caen en el alcohol, en la droga, en la prostitución? ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué no tenemos paz en nuestro corazón? Porque hasta ahora no hemos conocido a Dios Padre, a Dios Hijo Jesucristo, Cristo Jesús y Dios Espíritu Santo. Porque indirectamente honramos, bendecimos, glorificamos a la hija de la bestia, a Satanás, a Lucifer. Porque nos han lavado el cerebro en todas estas congregaciones sectas. Día y noche hablan de la hija de la bestia. Los estudios bíblicos, la hija de la bestia. Sus fotos en las iglesias, la hija de la bestia. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Esa es la ramera, la gran prostituta de la Babilonia, del mundo, del pecado. A Dios se lo adora en espíritu y en verdad. Pero esa es una decisión de cada uno. El tiempo dirá quién tiene razón y quién no tiene razón. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo y su mirada está en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ni el coronavirus le va a tocar, ni el coronavirus le va a tocar. Pero aquellos que veneran, idolatran, adoran indirectamente a la hija de la bestia, a la pastorcita amada, el pastorcito amado, estarán siempre llenos de tribulaciones, coronavirus y tantas otras cosas. No tienen paz en su corazón. Veamos cómo el rey David toma la decisión de edificar una casa para Dios. Pero como sabemos, Dios nunca pidió, en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1-3, el rey David dice que quería construir un templo para Dios. Él quería construir un templo para Dios. Pero como sabemos, Dios nunca le había pedido un templo para él. Él solo dijo al profeta Natán: yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. El profeta Natán lo único que le dijo: haz todo lo que está en tu corazón. Dios está contigo, el Señor está contigo. Pero Dios nunca le pidió construir un templo al rey David. Tal es así que el Dios, por medio del profeta Natán, no es que habló Natán, Dios por medio, utilizando instrumentos, verdaderos profetas, porque no hay profetas. Desde el Señor Jesucristo, cuando subió a los cielos hace 2000 años atrás, ya no hay profetas, no hay apóstoles, porque los verdaderos apóstoles comían con el Señor, dormían con el Señor, caminaban con Él, escuchaban su palabra directamente de Él. Y eran ricos materialmente, no tenían ni dónde comer, dormían en el pórtico de Salomón, jardín de Getsemaní.
en algunas casas de los hermanos. Tal es el Señor Jesucristo que cuando caminó al desierto al llegar a Samaria se moría de sed con tanto calor. No es que como él se creía el Hijo de Dios, como hacen ciertos pastorcitos y pastorcitas amadas, tienen todos los lujos materiales. Esos son profetas, apóstoles del diablo. El Señor Jesucristo no tenía nada. Los últimos profetas y apóstoles estuvieron hasta que estuvo el Señor Jesucristo en la tierra hace 2000 años. Ya no hay apóstoles, no hay profetas. Apóstoles son aquellos que comen con el Señor, duermen, viven con el Señor. Verdaderos apóstoles. Profetas, ya no hay. El profeta Natán, Dios habló por medio del profeta Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David eso. Así ha dicho el Señor. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Le pregunta. Que le pregunte así. ¿Tú me has de edificar en casa en que yo more? Ve y di a David mi siervo. Tú no edificarás casa en que habite. Así le dijo Dios. Tú no edificarás casa en que habite. Entonces, ¿pero por qué le dice esto? ¿Por qué le dice que no edificará una casa en que yo habite? Entonces, en segunda, veamos que estamos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 17. O en primera de Corintios 17, 1 a 27. El Señor dice que te hace saber que te hará una casa. Entonces, cuando el Señor dice, tú no edificarás casa en que habite, ¿por qué le dice esto? ¿Por qué le dice Dios esto? Porque Dios le estaba diciendo que Él vive en el cielo. Entonces su trono está en el cielo. Así le dijo en Isaías capítulo 66, versículo 1, 2 y 3. Entonces el rey David estaba confundido. Pero como Dios le había dicho al rey David que él no iba a edificar una casa, Dios le dijo algo. En Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 al 14. Dios dijo una cosa muy importante al rey David. Dijo en el versículo 13, y cuando tus días sean cumplidos, en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11, y cuando tus días sean cumplidos para irse con tus padres, le dice al rey David, levantaré descendencia después de ti, a uno dentro de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. No podía ser Salomón, porque Salomón cayó en idolatría, murió Salomón y terminó el reino de Israel. Y el Señor había dicho, uno de tu descendencia entre tus hijos afirmará su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente, eternamente. ¿Y quién podría ser ese descendiente que iba a construir un trono y va a edificar una casa eternamente? ¿Quién sería esto? En Primera de Crónicas, capítulo 22, del versículo 6 al 11, pues le dice en el versículo 11, ahora pues, hijo mío, el Señor está contigo y seas prosperado. Pero cuando el Señor le dijo que le va a edificar una casa, uno de su descendencia, eternamente, no se refería a Salomón. No se refería a Salomón, porque Salomón no vivió eternamente. El único que edificó esa casa eternamente. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús
en nuestros corazones, cuando somos testigos fieles de que Cristo Jesús, el único Hijo amado de Dios, es el Cristo, el Mesías, el justo, el santo, el príncipe de la vida, que gracias a su venida, crucifixión, muerte, resurrección, que Él pagó los pecados de toda la humanidad con su vida, con su sangre, y que gracias a su venida vino el Espíritu Santo, y que si nosotros leemos las Santas Escrituras, escudriñamos, alabamos, glorificamos, tenemos en nuestra mente, alma, mente, corazón, espíritu, la mirada en Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, Cristo Jesús y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones y desde ese momento comenzamos a ser templo del Dios viviente, templo del Dios viviente. Porque hay un solo lugar donde el templo de Dios está, es en nuestro corazón, el Espíritu Santo, templo del Dios viviente. Ese es el tabernáculo que es en nuestros corazones. Ese tabernáculo que en el Antiguo Testamento que tenían que lavar, estar los panes de la proposición, el candelabro, somos nuestros corazones. Nuestro candelabro es nuestra vida delante de Dios, una vida llena de la luz de Dios, de la luz de Cristo Jesús, de la luz de su Espíritu Santo, con esos panes de la preposición, la palabra de Dios, los dones espirituales. Eso es estar delante de la presencia de Dios, gracias a que el Señor Jesucristo, cuando se rompió el velo, cuando Él fue crucificado, se rompió el velo, que ya no hay esa separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Que toda la gloria, la honra y las alabanzas sean para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí, hermanos y hermanas, se pueden construir templos para juntarnos los hermanos, las hermanas. Lo importante es que haya tantos baños para las mujeres, tantos baños para los hombres, que haya seguramente, si es posible, su aire acondicionado, que haya, si es posible, su aire frío, aire caliente. Pero no es necesario el lujo. Lo más importante es que en nuestros corazones estamos alejados del mundo, del pecado. No hay idolatría, avaricia, codicia, celos, fornicación, adulterio. No nos llenamos de vanagloria, no veneramos seres humanos. Nuestra mirada está en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El que dio su vida por nosotros fue el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y hace 2000 años estamos en la época del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios, no somos nada, de nada, de nada. Hermanos y hermanas, ese templo es nuestros corazones, el templo del Dios viviente. Dios no habita en templos o edificios hechos por manos de hombres. Nuestro Señor Jesucristo es esa casa que Dios desea realizar en nuestros corazones. En nuestros corazones debemos edificar ese templo del Dios viviente. Despertemos espiritualmente para que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Edifiquemos ese templo, esa casa en nuestros corazones. Hermanos y hermanas, escudriñemos la Santa Escritura. Fue un mandamiento que dio el Señor Jesucristo. Escudriñad, estudiad las Santas Escrituras. Lo dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Hechos 17, capítulo 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Hechos capítulo 17, versículo 24. Hay diferentes Biblias en
español, italiano, inglés. Y todas dicen lo mismo. El Dios que hizo el mundo, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Por eso es importante leer las Santas Escrituras, leerlas. Dios no acepta la idolatría, templos hechos por seres humanos. Salomón edificó una casa, pero Dios no les había pedido. Dios hablaba de ese que iba a gobernar para siempre y en eterno, que era Cristo Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo, que edifica el templo de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, el eterno, que edifica la casa de Dios en nuestros corazones. Porque dijo, y su trono será firme para siempre, eternamente. No fue Salomón porque él murió. Recordémonos, hermanos y hermanas, cuando el Señor Jesucristo dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Con su crucifixión, muerte, resurrección. Hermanos y hermanas, no estoy en contra de que se hagan templos, edificios, para alabar, glorificar, reunirnos como sinagoga, como congregación. Pero la verdadera iglesia es nuestro corazón, nuestro corazón. Cuando Dios venga por su iglesia, vendrá, ¿por quién? Por aquellos corazones que son guiados por el Espíritu Santo y que se han alejado del mundo del pecado. Aquellos que valoran Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entre seres humanos nos respetamos, pero aquel ser humano que en los estudios bíblicos ponen sus fotos, que solo sus fotos de ellos se ve, sus vídeos de ellos se ve, que son solo millonarios y millonarios ellos y sus familias, y que el poder de las sectas, las congregaciones las tienen solo ellos, porque según ellos Dios ha escogido solo a sus familias que sean ricos, millonarios, son hijos e hijas amadas de la bestia, de Satanás, de Lucifer, de Leviatán. Son la prostituta, la ramera de Babilonia, como dice la Biblia. Dios no habita en templo hecho por manos de seres humanos. La verdadera circuncisión es en el corazón por medio del Espíritu Santo. Abramos los ojos, hermanos y hermanas. No defendamos seres humanos. Defendamos Dios leyendo la Santa Escritura, escudriñando la Santa Escritura, alabando, glorificando, bendiciendo el santo nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gracias a toda la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y gracias a Dios que ha permitido la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Que toda la gloria, la honra y las alabanzas sean para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de los señores, te agradecemos por todo y por habernos hablado y revelado tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Todo te lo pedimos y agradecemos y bendice grandemente la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo Jesucristo, gloria a Dios Espíritu Santo. Alabado tu nombre, bendecido tu nombre, glorificado tu nombre para siempre en eterno, Señor de los señores.